Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa El Gato de Tiza. Hoy día contamos con la presencia de Enrique Prohaska. ¿Cómo estás, Enrique? Cuéntanos. Muy bien, encantado de estar acá, poder conversar contigo y dialogar con tu público. Excelente. Antes de continuar, recuerda que estamos en librería Heraldos Negros, Heraldos Negros, de en Barranco. Barranco. Miren el espacio, está bellísimo. Pueden venir a comprar, a leer, etcétera. Alguien Eh, debería hacer un taller de cuento acá. Aquí, aquí daría un buen taller de cuento fantástico Ya. o realista o de sci-fi o lo que sea. Bueno, Enrique, es un honor tenerte aquí en el programa. Gracias. Realmente es un autor que yo siempre he apreciado mucho, en especial desde que leí tu cuento en esta antología de cuento fantástico publicado por el amigo Gabriel Rimachi Cialer. 17 fantásticos. 17 fantásticos Cuentos cuentos peruanos, peruanos. sí. Y bueno, esa antología se publicó hace ya bastantes Sí, años, será como 15 años ya. tal vez, ¿no? 15 años. Y bueno, yo creo que marcó un hito en todo caso para darle más atención a esta literatura fantástica. Pero antes de continuar, quiero leer tu biodata, Ah, una que encontré aquí en este libro llamado Prochaska, todos los cuentos, mm. y me pareció súper interesante. Enrique Prochaska estudió filosofía, algo de antropología y no mucho de arquitectura. Dice que fuiste ingeniero, He trabajado como, sí. traductor, capataz, jefe de proyectos, catedrático, mecánico, gerente de operaciones, fotógrafo, guía de montaña, secretario general del ministerio, periodista, operador de maquinaria pesada. Ahí ya veo una influencia en un Ajá, cuento sí, tuyo. sí, está ahí. Entrenador deportivo, modelo de comerciales, taxista, guardaespaldas, y host de un programa de política educativa en televisión. En IRTP, así es. Wow, entonces es toda una experiencia, toda una vida. No hay solo un Prohaska, hay muchísimos Prohaskas. Y claro, lo que sucede es que yo estoy cada vez más lejos de creer en la existencia de un individuo. Creo que Mm. estamos transidos de muchedumbres de cosas y espacios y identidades. Sí, yo te comprendo porque yo mismo a veces dudo de lo que soy, lo que hago, de qué escribo, de qué hablo. Incluso un día me despierto y siento que ya soy otra persona Ajá. o que estoy en constante cambio, ¿no? Entonces yo veo toda tu biodata y falta mucho más aquí por leer, lo que has publicado, todos tus libros, las antologías, tus viajes, ¿no? Y realmente es asombroso, ¿no? Hay un autor que decía que para poder escribir tienes que viajar, tienes que vivir, tienes que leer, y bueno, tú lo cumples a cabalidad, ¿no? Hace poco había esta discusión sobre si hay que viajar para ser un buen escritor peruano. Y yo era un diálogo entre Iván Taís y Luis Hernán Castañeda, y yo les dije algo como, toda escritura se realiza desde afuera. O sea, hay que salir de uno mismo para escribir. Y un poco yo siento que como que no tengo un adentro, Ujú. todo lo mío es exterior, es afuera, es identidades ajenas que conversan entre sí, entonces yo simplemente las pongo por escrito. Ajá. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando hemos conversado hace un rato y hace también unos días, que tú sueles reflexionar bastante, tanto de tus cuentos, de ti mismo, de tus personajes, y eso me encanta también de tus cuentos, porque tus personajes también están en constante reflexión, ¿no? Mm, Eh, sí. y eso me parece interesante porque a veces pensamos que filosofar es algo que corresponde solamente a, no sé, pues eruditos o gente universitaria o académica, pero cuando leo tus cuentos, siento que no, o sea, siento que es un acto innato al ser humano, ¿no? Y que es así, ¿verdad? Sí, pero nos educamos
con la reflexión nos autoeducamos, pero la reflexión se enriquece si tienes un poco de bibliografía, ¿no? Y estoy pensando en esta profesora de uno de los cuentos de este libro nuevo, Ujú. que para tratar de explicarse a sí misma, lee durante muchos años y aún así no encuentra la respuesta, pero tiene un mejor vocabulario. Claro, tienes un cuento de una profesora a la que le ocurre un hecho que no podemos contar No podemos porque contar. no podemos spoiler el libro, pero ella intenta explicarse, ¿no? Lo que le ha pasado y no encuentra respuesta, No encuentra ¿verdad? respuesta, No sí. encuentra respuesta. Bueno, justamente hablaba con Enrique de que el motivo de la entrevista es conversar, ¿por qué no? Pero también hablar de su último libro, que se llama 80 80 días. días. En efecto, acaba Eh, de salir. Este es el primer ejemplar que tengo en la mano. Está calientito ahí. Está calientito. Y ha salido por Peisa Mm, y incluye algunos cuentos que he estado escribiendo en los pasados 3 años, pero ujú, que he visto que resultaba muy atractivo enlazar. Entonces, he estado como avanzando entre los cuentos como quien decora una casa por una fiesta de Halloween ujú. y le cuelga telarañas, ¿no? Esta telaraña se vincula con esta otra, y por acá falta alguna y le cuelgas una más. ¿Sabes? Justo hoy día en el colegio di una clase de conectores lógicos. ¿Ya? Y cuando leí tu libro, no sé por qué comencé a vincularlo a esta clase que di. ¿Sabes por qué? Porque para poder dar un ejemplo de conectores lógicos, comencé, por ejemplo, a hablar de las neuronas, del cuerpo humano, de los huesos, de las carreteras, de todo tipo de conexiones, ¿no? Y esas conexiones que se dan en la vida diaria también se ven en tu libro. Me refiero que o sea, es un libro de cuentos, pero yo siento que hay un todo, ¿no? Que se logra debido a las conexiones entre un cuento y otro. Y, Cierto, sí. y eso me parece genial del libro porque no te permite solo una lectura. ¿A qué voy? A que te permite varias lecturas. Tú lo puedes leer una vez, como yo lo he hecho, y luego acabar el libro y sentir que si lo lees de vuelta, puedes entender algo más o escarbar algo más. Y de repente hasta comprender desde otra perspectiva los cuentos. Eh, Ahora, no sé si te ofendo, ¿no? Pero Joyce, por ejemplo, con el Ulises, también hizo algo también en esa línea, ¿no? Crear un libro que se pueda releer, que se pueda investigar, que se pueda leer muchísimo y encontrar más anécdotas y dilemas y acertijos, ¿verdad? Sí, y no solamente por el goce de jugar el juego del crucigrama, ¿no? Ujú, Sino yo creo que también ese extender raíces hacia lo profundo de la cultura, de la tradición cultural humana, es un valor en sí mismo. Estás diciendo, esta raíz, digamos, religiosa o tradicional egipcia, tiene que ver con este relato que luego hizo, pues, es decir, H.G. Wells, ¿no? ¿Por qué? Por esta otra razón. Estoy inventándome algo, no digo que esté, pero quien puede establecer esas conexiones, por tenues y frágiles que sean, creo que se construye un poco mejor a sí mismo también, mm, como la profesora esta que está tratando de explicarse algo, ¿no? claro. Bueno, yo tuve la suerte, tuve el privilegio de leer el libro antes que llegue a imprenta. Así es, así es. Bueno, van a disculpar, pero acá tengo mi humilde fotocopia que me lo envió el maestro Germán Germán Coronado. Coronado. Tuvo la amabilidad de enviarme una copia para que lo lea yo en mi casa y poder entrevistarte, ¿no? Porque, porque creo que es importante, voy a contar algo obvio, pero es importante que el entrevistador lea la obra del entrevistado. Y sé que suena obvio, pero no pasa así en el No país. pasa siempre. No pasa. Me han hecho preguntas como, ¿de qué se trata tu libro? ¿No? Hola Sí, Enrique, ¿y cómo te inspiraste para crear tu libro? Y bueno, eso pasa bastante, ¿no? sí, O te más que preguntan, lo que debiera.
Sí, y es lamentable. Entonces, yo tuve ese privilegio de poder leerlo antes de que ya esté ahora impreso, ¿no? Impreso. Bueno, entonces, antes de pasar a tu libro, comentarte que cuando llegaste a Lima, creo que te pregunté, ¿verdad? Por redes sociales. Bueno, tuve el atrevimiento de preguntarte, porque no éramos conocidos, Mm. ¿no? Y te pregunté, Enrique, discúlpame, ¿vas a llegar a Lima? Tú comentaste que sí. Creo Y que yo, estaba en un aeropuerto en ese momento, sí, o algo estabas, así. creo, estabas a punto de A viajar. a punto de abordar, sí. Y yo, ¿qué hice? Me compré tu libro. Todos los cuentos Todos los de Campo Letrado. cuentos, sí, publicado por Campo Letrado, ¿no? Yo dije, qué excelente, ¿no? Que hayan reunido toda tu producción cuentística en un solo tomo. Y luego me cuentas, no, estoy yendo a Lima para presentar mi nuevo libro de cuentos, ¿no? Entonces, todos los cuentos, ya no es todos los cuentos, ¿no? Y no era antes de esto, porque, aunque hice un esfuerzo arqueológico buscando todo lo que encontré y les di 2 cuentos más que están al final, Ujú, que no han aparecido en ningún libro, luego encontré otros 3, uno de los cuales he mandado a la Feria del Libro de Buenos Aires y que lo están publicando en una antología de autores peruanos. Es un ujú. cuento que no está ni acá ni acá. Y otro más que planeaba tener en un libro de ensayos sazonado, intercalado con algún poco de ficción. Entonces pensé, así que sí, hay más cuentos. Siempre encuentro, cuando hurgo mis cuadernos viejos hay más cuentos. No, pero eso es genial porque para mí es muy, ¿cómo llamarlo? Projaskiano, Mm. el hecho de que se haya publicado un libro llamado Todos los cuentos y que salga un nuevo libro de cuentos. Me parece genial, también interesante. Eh, lo estaba leyendo, estaba releyendo tu primer libro, porque Pero ya lo habías leído, creo. sí, yo Sí. tengo una edición en tapa verde, ¿te Ah, sí, la acuerdas? primera edición. Yo tengo esa, la primera edición, y la estaba releyendo en esta edición de Campo Letrado. Y bueno, yo siento que tal como se plantea en el prólogo, hay un tipo de, yo siento esto, hay un tipo como de estilo, ¿no? Que se repite en los cuentos y que yo lo agradezco. ¿Por qué? Porque cuando te gusta lo que escribe alguien, uno quiere seguir leyendo algo similar, ¿no? Ajá, es cierto. Es como en el caso de Borges, ¿no? Uno lee a Borges y a pesar que él cambiaba y escribía cuentos policiales, fantásticos o de otros tipos, uno sentía que que estabas leyendo a Sí, Borges, ¿no? sí, hay autores cuyo estilo se identifica con mucha facilidad. Joyce, por ejemplo, Ujú, ¿sí? Augusto Monterroso, también, sí. y Borges, desde luego, ¿no? Es muy difícil imitar a Borges y no hacer evidente que uno está imitando a Borges. Sí. Sí, es una máscara obvia. Ujú. Sí. Aunque yo siento algo, siento que hay un prejuicio en qué aspecto. Cuando uno intenta escribir algo filosófico, Ujú. te tildan borgiano, ¿no? Ajá, okey. Y Pero hay otros autores que hacen eso, ¿no? En mm, todo caso, lo que hace Borges es jugar con un número más o menos reducido de temas, ¿no? Tigres, el color amarillo, los ujú, laberintos, los espejos, mm, agítese, espadas, espadas, cuchillos, cuchillos, agítese, gauchos, y sí, produzcase un cuento. Ya está, claro, ¿no? sí, pero como te digo, ¿no? Yo siempre he sentido eso, ¿no? Cuando uno escribe, es como que él ya lo privatizó, ¿no? Esos temas del Sí, laberinto, la espada, la rosa, el la rosa, cuchillo, ¿no? cierto, el Pero, fantasma. pero bueno. Ahora, pasamos a tu libro. A ver. Pasamos a 80 días. Título curioso que lo encuentro en el último cuento y también en otros cuentos, ¿verdad? Más de un cuento señala o se acerca a ese plazo, sí. Mm. Eh, sí. Ahora, no es un libro de cuentos donde todo el corpus sea fantástico. Algunos cuentos son realistas, O ¿no? lo parecen. O lo parecen. Por ejemplo, el segundo cuento llamado Caleta Yungay. Eh, yo cuando leí el título, yo pensé en Perú. Es nuestro Yungay, por supuesto. Claro, yungay, y también en caleta, ¿no? Mm. Una palabra también que se usa mucho en la jerga, ¿no? Es algo caleta, ¿no? Pero luego leí el cuento y no, era más un cuento ambientado en Chile, Todo se ha ¿sí? ambientado en Chile. Sí. En Chile,
y con personajes aristocráticos, bueno, clase alta Clase alta, alta. y alta, alta, porque se pueden dar unos viajes y unos gustos Sí. excelentes. Se van de la India al Himalaya y Ujú. esas cosas. Y es un cuento de amor ¿Ah, sí? ¿Parece? o desamor. Es Es un cuento de desamor, desamor. creo. Creo, pero podría ser amor aquello, no sé. Sí, es un cuento que para mí es devastador. En la parte final, o sea, me dolió el hecho de, más que todo, no tanto por él, sino el de ella, ¿no? Mm, De la protagonista, porque ella pues le tiene que decir, ¿no? sí. Terminamos Ella quiere terminar la relación. y yo siento que hace rato quiere terminar con él, ¿no? Sí, desde el comienzo probablemente. Ujú. Dime, ¿te dio pena, sentiste lástima por ese hombre? No, No. no. Entonces he triunfado, porque ¿Por qué? mi intención era que el hombre, pues, no cayera bien al lector, ¿no? Que Cae fuera una pesado, persona que cae pesada. cae pesado, sí, sí, sí. No podemos contar mucho de historia, porque tienen que leer el libro, pero me gusta cómo desarrollas tus personajes mujeres, porque es un libro con varias mujeres, ¿verdad? En casi todo el libro. Prácticamente todo el libro o la mitad del cuento es acerca de alguna mujer, o varias, o todo el cuento es acerca de una. Por ejemplo, el último, de esta mujer El que se va de último. viaje y se cuenta cómo guarda todo en su cartera, todo lo que requiere para irse Sí, de viaje. sí. Hay una eh, evolución en ella, ¿ah? De la que en esos 80 días que ella está de viaje, entre la que llega en vuelo a la isla y la que finalmente empaca para irse, son 2 personas casi diferentes. Hay una transformación en esa persona. yo, cuando leía tu libro, sentí que tienes como un tipo de, ¿cómo llamarlo? Pues estrategia en la cual hay como dicotomías, como posiciones. Por ejemplo, la mujer se va de viaje, pero ella no quiere ir de viaje, ¿no? Es cierto, Le quieren obligar a le que imponen el viaje, le básicamente. imponen las vacaciones, cuando debería ser algo que uno quiere hacer, ¿no? Me voy de viaje, ¿no? Ujú. Pero a ella no. A ella como que le imponen que se vaya de viaje. Y se va por una cantidad de días que tal vez no quiere, ¿no? Claro, que nadie tiene 3 meses de vacaciones seguidas, ¿no? Claro. Y luego en el primer cuento también, la señorita Lucrecia, también que es luchadora, ¿verdad? También uno podría pensar, ¿no? Que es una mujer algo tal vez, no sé, sencilla, pero tiene unas reflexiones también muy interesantes a nivel filosófico. Y así, yo siento que en tus cuentos ocurre bastante eso. Esa, como que construyes personajes inolvidables, como la profesora, del cuento llamado Las figuras allá abajo. Es mi cuento favorito del libro, porque bueno, también soy docente, Por supuesto. eh, pero hay un motivo más, ¿no? Y es por el hecho de este hecho, ¿cómo llamarlo? Fantástico, realmente, no lo sé. Yo creo que las categorías se quedan cortas a veces para designar a un texto. Yo no sé si es fantástico, creo que por parte sí, pero bueno, trata de una profesora que se va de viaje y el cuento se ambienta en Perú, Es un ¿no? cuento ayacuchano. Ayacuchano. Sí. Te agradezco porque casi todo trata de otros países, ¿verdad? Ujú. Y bueno, un cuento en Perú siempre se agradece. Y bueno, se narra cómo viaja a un tipo de, ¿cómo llamarlo? Un tipo de lugar con tierra blanca. Y el cuento arranca muy bien cuando se nombra que se han perdido niños, se han desaparecido Claro. niños. Y es un cuento que por momentos siento que es de terror, ¿no? Yo he tratado de darle en esas primera página y media, el darle al lector la sensación de que va a leer algo sobre un mito andino, ¿no? Estos mitos terroríficos sobre el Chuyachaki, o el Muki, o alguien sobrenatural que va a atacar, o va va a venir algún mal sobre la aldea, ¿no? Esa era la imagen que tenía cuando yo empezaba a construir, pero luego la cosa va en otra dirección, ¿no? Sí, sí. Y me gusta cómo describes la vida de un docente.
¿no? Y, Por ejemplo, y el que la he tenido de cerca, ¿no? Yo he estado en el Ministerio de Educación, he visitado muchas escuelas rurales muy pobres ujú, por ejemplo, cosas como que ella separa una sección del salón colgando una pita entre dos clavitos para poder tener una habitación privada donde dormir. ujú. Eso lo he visto personalmente, ¿no? Wow, fuerte realmente. Sí. Eso que a veces la maestra no tiene comida y los alumnos le Le llevan llevan comida. comida. Yo justo cuando vi tu biodata y leí tus cuentos, yo realmente entendí, ¿no? Entendí que para poder crear este libro hay que vivir demasiado. O sea, es cierto que uno puede investigar, Claro, sí. puede leer, pero para poder crear algo así tienes que vivir bastante, creo, y también haber experimentado muchas realidades, ¿no? Entonces, ese cuento, las figuras ahí abajo, me gusta porque, bueno, como tú dices, ¿no? Comienza con esta idea de algo de suspenso, algo de misterio, hay cierto lugar prohibido, la profesora va, y bueno, de curiosa, porque ella también creo que se ha dedicado a, Parece, ¿no? ella es muy activa, Es sí. deportista, ¿no? Es medio deportista, sí. Y algo ocurre en ese lugar. ¿Qué ocurre? Tienen que leerlo, pero es realmente impresionante el desarrollo, el desenlace de lo imposible y el final mismo, ¿no? El final mismo. Luego, comentarte también que cuando yo era niño, yo tuve un Ujú. un pariente que solía leer libros muy raros, ¿ya? Muy raros. No puedo contar quién es, pero este pariente tenía una colección como de 5 tomos, ¿ya? Tapa roja, y decía algo así como Misterios de la Humanidad, ¿no? Okey. Y bueno, todo trataba sobre ovnis, sobre crímenes, algo así. Y había un capítulo dedicado a la combustión espontánea. Ah, sí, Y era gente que se quema en un rincón. gente que se le encuentra una mano o un pie, ¿no? O un dedo, ¿no? Entonces, para mí era algo terrorífico. Yo decía, oye, o sea, puedo quemarme en cualquier momento y no hay explicación de por qué la gente ardía de pronto y se, no sé si llamarlo muerte, porque, uf, no, o sea, como que te incendias, ¿no? Y cuando vi el título de tu cuento, Combustión interna, me quedé pensando, de repente tiene que ver algo con esa Ah, te tocó historia. te tocó porque habías leído aquello, ya, Claro, me sí. tocó, Bueno, y no entonces, estabas tan desencaminado, ¿no? Porque alude a ese tipo de calores inexplicables, de incendios cósmicos. claro, Ese es un poco el sentido del cuento. ujú. Cuando leí este cuento, yo no sabía qué estaba leyendo. Si era sci-fi, si era realismo, estaba en esa duda. Y justo recordé el prólogo a los cuentos completos, donde alguien, no me acuerdo ahora de quién fue el crítico o crítica, que decía que hay cuentos tuyos que con los años, en lugar de ser sci-fi, se han vuelto ya costumbristas, ¿no? Ajá, sí, Entonces, es Andrea Ortiz de Ceballos que escribe Andrea el Ortiz prólogo, Ceballos. sí. Y lo dice aludiendo a Test de Turing. Ujú, Test de Turing que está inicialmente concebido el 96, empecé a escribirlo 97, como un cuento de absoluta ciencia ficción y que ha sido uno de mis cuentos más antologados. Yo creo que lo han publicado, no sé, 10 veces. Y que ahora, 25 años, 30 años después, es un cuento realista, es un cuento porque usamos la realista. inteligencia artificial del modo como ahí está más o menos descrito. Claro. Entonces, justo eso, ¿no? Eh, que yo creo que también se ve ahí algo muy importante, ¿no? Que no sé cómo catalogar tus cuentos, y eso me encanta, porque también me aburre cuando leo algo y yo ya sé en dónde ubicarlo, ya sé cómo termina, cómo acaba, pero leo tu cuento y me quedo pensando y cuestionando lo que yo sé, ¿no? Por ejemplo, ¿es posible que del cielo caigan rayos que en la tierra hagan agujeros al instante o que atraviesen los metales?
yo leía tu cuento y hasta también me dio algo de miedo. Bueno, como padre también, ¿no? Me Sí, pensé en mi hija. ese es uno de los... A mí releer este cuento cuando lo hago, y yo también tengo una hija, y siento que esas líneas del temor del padre a que le pase algo a una niña, me tocan a mí en mi propio temor paterno, sí. No, sí, es un cuento muy... No, no sé cuál es el mejor realmente. Creo que todos son cuentos geniales, pero mis preferidos son Combustión Interna y Las Figuras ahí abajo. Y los dos me parecen... bueno, hay personas que dicen que con que un cuento sea genial es suficiente, ¿no? Pero no, aquí yo noto, ¿no? Esa constante, esa destreza en el arte de narrar. Y también hablamos de otro cuento, de gemelos. Ujú. Sí. Y yo noté algo, noté que también se juega con el doppelganger, con el doble, en algunos cuentos. Por ejemplo, la Lucrecia con S, con Z, pero vamos a gemelos, ¿no? A ver, Gemel. Eh, Cuando te conversé hace poco y te dije, estoy leyendo Gemelos, me comentaste, ¿no? Ah, es un tipo de crónica, ¿no? Sí, casi no es un cuento. Es casi todo lo que sucede es que me ha sucedido. El narrador no tiene nombre, pero básicamente soy yo. Sí. Y aparece Susana, que es mi esposa a la que está dedicado el libro. Ya, ya. Y bueno, es un cuento interesante porque, bueno, se juega con la identidad, ¿no? O sea, quién eres realmente, ¿no? O quién es el otro, ¿no? O quiénes son los demás, ¿no? Sí. ¿Acaso todos los demás son uno solo? Ese esa Exacto. duda, bueno, sí, en esta colección, si la lees un poco más, vas a ver que Ujú. el doppelganger aparece una y otra vez en muy diversas formas, ¿no? Abordado desde ángulos muy distintos. Y claro, esa es una preocupación o regodeo mío en saber dónde termina el yo, o más o menos en estar convencido de que el yo no termina, de que no está bien definido, de que Ujú. las demás personas tienen un eh, borroso límite con nosotros, y con el resto de la materia del universo y el espacio. Mm, bueno, ahora hay otros cuentos que realmente yo tuve que preguntarte, ¿no? Tuve que preguntarte porque yo sentí que habían cuentos que ya me rebasaban, ¿no? Por ejemplo, páginas de Guido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando leemos cuentos, bueno, yo tengo una tradición más, ¿cómo llamarlo? Pues aristotélica, Ujú, ujú, clásica, ujú. ¿no? Y cuando leí tu cuento, páginas de Guido, donde para empezar, primero hay como notas sobre geografía. Algunas Ujú, notas sobre geología. Sí, en realidad Páginas de Guido es un díptico. ujú, Constituye dos partes, y una de las partes es una especie de manifiesto filosófico. Y luego cuando lees la segunda te das cuenta de que lo que has estado leyendo proviene del drama del segundo relato. Esas primeras páginas están contenidas físicamente en la historia del segundo cuento. ujú, Y entonces explica qué estaba pasando. Es un poco una maquinita, en este caso muy simple. Páginas de Guido es un pequeño librito ujú. dentro del libro, pero está, como me decías más temprano, se toca con todo lo demás, con todo el resto de la sustancia del libro. Sí, yo siento que lo tengo que releer. ¿Por qué? Porque siento que me ha gustado tu libro, pero siento que si lo releo voy a disfrutar y hasta aprender más. Ya. Y creo que es importante, o sea, yo también como autor estoy en constante aprendizaje. Yo me siento así, que sigo aprendiendo, ¿no? Y leo tu trabajo y siento que tengo que leer más, ¿no? Y eso me gusta. Me agrada leer un autor que, que te rete así no lo busques, porque tú lo has creado porque es lo que tú quieres crear, ¿verdad? Yo escribo porque me divierte. Sí, sí. Y a propósito de eso que dices, de que no sabías si era ciencia ficción o aquel era un cuento fantástico realista, em,
Yo creo que esos membretes, esas etiquetas son como facilismos del librero, Claro. de la librería, que pone el membrete arriba para que el público sepa a dónde dirigirse a comprar. Pero no debería ser una guía para el autor. Yo también siento que es más una forma en que los críticos nos pueden ordenar o categorizar, ¿no? Claro, esa es la Ujú, vocación de poner las cosas en cajitas. ujú, Y bueno, uno crea y no necesariamente crea exactamente en la cajita. Creo que es bueno que la huella sea suficientemente ancha como para que desbarate la caja. claro, yo también estoy con eso de acuerdo, ¿no? A veces cuando se escribe para gusto del editor o para gusto del público, no sé, yo en todo caso no prefiero crear así, ¿no? Siempre he pensado que uno debe crear lo que uno quiera, ¿no? Y si no encaja con lo que la gente espera, pues igual nadie espera, creo, de uno algo, ¿no? No, yo lo veo No, así. nadie espera sí existe un público, el Ujú. público fanático, así como existe el público que sigue a una banda musical porque le Bueno, gusta cierto ruido que produce mm, y espera que el siguiente álbum o single sea semejante. Y lo mismo, hay público que te sigue por esa razón. Pero si tú, creo que como hice yo con un único desierto al comienzo, empiezas generando esta descolocación, ujú, ¿no? En los noventas, cuando yo publiqué, porque no empecé a escribir en los ochentas, la mayor parte de los primeros cuentos son de ochentas, setentas incluso. Nadie estaba haciendo otra cosa que realismo sucio. ujú, Y si tú buscas realismo sucio en un único desierto, quizá vas a encontrar un relato que roza con eso. Pero el resto dispara en todas direcciones. Y no es solo fantástico. mm. Hay novela histórica, si se quiere, ¿no? ¿El Eh, cuento de Valderrama? el cuento de Valderrama, eso no había pensado en ese, estaba pensando en el porquerizo. Ujú, Y hay un relato ambientado en Asia de un explorador que está buscando una ciudad, Bactra, iba a decirte algo, hay un cuento que trata de un electricista, Cáucaso, sí. y yo lo leía y decía: "Qué locazo este cuento", y cómo al final lo asocias con el mito de Prometeo. Es realismo sucio limeño, Ujú. pero hay otra cosa debajo. Claro, hay un Y yo trasfondo. creo que es mucho más poderoso que el realismo sucio limeño. Sí, Sí. sí. Bueno, entonces, para antes de acabar la entrevista, también comentarte cómo los cuentos de 80 días se relacionan unos con otros de una forma totalmente inesperada. Por ejemplo, el primer cuento se llama Lucrecia y el ojo de vidrio, ¿no? De esta mujer que encuentra un monedero y que adentro hay un ojo y que lo lanza, pero luego en otro cuento se habla también de un ojo, ¿no? De Hay vidrio. un ojo de vidrio en otro cuento que no parece tener mucha relación. Yo no lo noté en un comienzo, ¿Mm? pero luego cuando fui avanzando con los cuentos, me di cuenta que unos cuentos se vinculaban con otros, pero no tanto a nivel de intertextualidad, sino más a un nivel de realidades múltiples, como de multiverso, por usar la Sí. palabra. Sí, casi he querido evitar esa cosa que ahora se usa mucho, o se usaba hace unos años, y que la trama se explica porque otro cuento pasaba algo en la anécdota que, ahora entiendo qué pasaba aquí. No, aquí cada cuento es una unidad Independiente. sólida, completamente independiente, pero lo que encuentras son estas telarañas o hilos eléctricos, hilos semánticos. Eh, por decirte, hay un ejercicio acá que puedes decir que es absurdo, pero es gemelos, Ujú, ¿ya? La palabra gemelos en castellano sirve básicamente para tres cosas. Te refieres a los músculos de la pantorrilla, que se llaman los ujú, gemelos, te refieres a unos binoculares, los de acá, y bueno, a los niños que son gemelos, ujú. y todo eso está.
Entonces, gemelos aparecen como varias cosas dentro del libro. Entonces, cuando Mm, un personaje dice, la chilena, la chica que está yendo a Chile, eh, voy a Valdivia a ver a los gemelos, no mm, sabes exactamente de qué está hablando. Y esas ambigüedades están, yo quiero decir, meticulosamente puestas ahí. No son casuales. ujú. Y así como está esa telaraña, hay otras telarañas. Pero cada cuento es completamente independiente y no requiere de la explicación que le brinde otra historia para redondearse. Sí, yo también sentí eso, sentí que cada cuento es independiente, que se entiende totalmente cada historia, pero que a la vez el conjunto, ¿no? Es, ¿cómo decirlo? Es algo distinto. O sea, es como un tipo de artefacto, tu libro. Y antes de que ya nos pasemos el tiempo, Ah, antes de cerrar la entrevista, bueno, empezamos hablando de cómo los autores viajan a otros países para ser escritores, ¿no? Pero, bueno, aquí los personajes viajan a otros países todo el rato. Sí, yo creo que uno escribe desde esta exterioridad. Si escribes desde adentro de ti y tu vida no tiene un montón de anécdotas, vas a terminar haciendo pues literatura pobre, ¿no? Poco imaginativa, güey. Puede ser intimista, ujú, puedes decir lo que te pasó y cosas así, pero si no te pasa mucho, no hay mucho que contar. claro. ¿Sí? A mí me gustan las historias que tienen un montón de lo que llamamos aventura, exterioridad, cuerpo, mar, río, lago, cerro. Eso, quizá porque soy peruano y estoy inserto en este lugar múltiple, ¿no? No, sí. Yo también siento eso en tu libro. Hay mucho, son cuentos largos. Son cuentos largos. Sí. Tiene tu El libro, último casi podría ser una novelita corta. claro, son 7 cuentos. 7 cuentos, bueno, un número curioso, el 7. 7 cuentos, pero no es un libro pequeño, o sea, son cuentos extensos. Y yo siento que son como desarrollos amplios de cada historia. No son cuentos breves que quieren terminar rápido, sino que se toman su tiempo, ¿no? Para Ujú. poder desarrollarse. Antes de acabar la entrevista, Enrique, em, no sé, pues, tú eres un autor que ha incursionado en diferentes tipos de cuentos, pero hace unos días hablábamos de esta supuesta rivalidad, ¿te acuerdas? Entre literatura fantástica y literatura mimética realista. La realista, sí, bueno, como te decía hace un rato, creo que lo que vale la pena es escribir con calidad, Ujú, escribir con un alto nivel de cuidado en lo que uno hace. ujú. ¿Qué membrete le ponga el crítico o en qué estantería lo En pongan? Canaquel. Sí, eso me parece que es absolutamente secundario, terciario, cuaternario. Ujú. No tiene mucha importancia. Mi búsqueda y la que yo trataría de inspirar a los demás en buscar es traten de escribir lo mejor posible cada línea. Eso es todo lo que hay que buscar. Bueno, tu libro se presenta mañana, pero la entrevista sale todavía en un tiempo, entonces lamentablemente va a salir después de tu Ya. evento, pero yo lo recomiendo mucho. Cuéntanos, ¿dónde pueden comprar tu libro? Eh, Presumo, porque todavía no lo sé, que Peisa, que hace siempre un estupendo trabajo de distribución, va a colocar este libro no solamente en todas las capitales de departamento, sino probablemente internacionalmente en Chile, Argentina, ahora en la Feria del Libro, en Buenos Aires. Pero en la ciudad de Lima presumo que va a estar en el Virrey, sin duda, y en algunas de las librerías más conocidas de la ciudad, como esta en la que estamos. Sí, eso es lo bueno de Peisa, ¿no? Que te puede distribuir el Tiene libro. una maquinaria de distribución garantizada. Sí. Ujú. Bueno, entonces eso es todo. Recuerden que se pueden suscribir, denle clic a la campanita, comenten qué han leído de Prohaska, qué quieren leer de él, porque no es tu último libro. No, no, estoy escribiendo una novela peruana, digamos.
Algo me comentaste el otro día, pero mejor no hablemos de eso. Ya viene pronto. Sí, ya viene pronto. Bueno, gracias por estar allí, por oírnos y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Chao.